Si digo que el entrevistado de hoy en Memorias que Perduran es Luis Rico, artista, compositor de sus canciones, seguro que va a aflorar a la mente este personaje que ha paseado el país interpretando canciones, componiendo canciones, fruto del contexto en el cual ha logrado interactuar con la gente, pero también se ha paseado por América Latina, por América Central, por Europa, difundiendo la música boliviana y cautivando además a un público extranjero que por supuesto ha gustado de las interpretaciones que tiene Luis Rico. Él nació en Tupiza el año 1946, actualmente tiene 76 años. Y con Luis Rico estaremos desentrañando esta semblanza de vida, para mí súper interesante, fruto de la lectura del libro que él ha escrito, Testimonios con Guitarra. Habrá mucho que hablar con Luis Rico. Luis, grato tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para la gente que verá el programa a través de Facebook Live y a través de YouTube. Querido Constantino, un abrazo para ti, un saludo a todos tus televidentes, a todos tus oyentes, a todos quienes hacen el programa y todos los que siguen cada emisión. Gracias por la invitación. Aquí en el quehacer cotidiano me he hecho un campito como para poder dialogar contigo y al mismo tiempo saludar a todos los amigos que tienen interés de esas canciones que hemos llevado, como dices tú, no solamente a todo el mapa de Bolivia, sino de América Latina y de buena parte del mundo, que en los tiempos en que se empezaba a achicar este planeta para nuestros proyectos. Hemos estado allá lejos en Escandinavia, allá arriba en Canadá, allá en el sur en Argentina, y hemos estado allá en el oeste, muy cerca del Japón. Hemos estado en Australia saludando también a muchos paisanos que se van por allá, que tienen el coraje de irse de Bolivia, y bueno, pues anunciándoles siempre de que hemos viajado bastante, pero siempre con el pasaje de regreso. Y aquí estamos, en el palpitar cotidiano de nuestro país. Querido Constantino, un abrazo para ti y bueno, pues a tu disposición. Gracias, Luis. Había dicho que eres tupiceño. ¿Qué recuerdos tienes de Tupiza? Bueno, la infancia que hemos tenido en Tupiza es vivir con un padre que había vuelto de la guerra y que cada fin de semana nos contaba historias de su hazaña de haber ido a la guerra. Y él tocaba su guitarra y cantaba un poco. Y bueno, pues empezó a ser compadres y nosotros tener nuestros cohermanos en las otras familias. Y hemos vivido en un pueblo que se resistía a ser ciudad. Y esas maravillas que tenemos en nuestros pueblos rurales de las provincias, especialmente en la provincia Suchichas de Potosí, es que hemos vivido en ese pueblo muy pegados al río San Juan o al río Tupiza, que va a unirse con el río San Juan, bañarnos cada fin de semana en el río, conocer que alguna personalidad económica de Tupiza pueda tener la posibilidad de una piscina, pero nuestro cotidiano de fin de semana era ir al río San Juan y al río Tupiza y en esa confluencia de dos ríos aprender a nadar.
Ujú. Subirse al cerro y alimentarse de lo que nos da la tierra, allá arriba en el cerro, en la serranía colorada. Y bueno, pues mientras iba aumentándose la familia, hemos sido 10 hijos en la familia, yo soy el número 6. Ujú. Y bueno, pues ha sido una experiencia realmente maravillosa de saber que cada hijo que tenía mi padre y mi madre se parecían más a la mamá o se parecían más al papá, si tú quieres. Pero finalmente, después de estar en la escuelita, después de estar en el famoso colegio 7 de noviembre y el colegio Suipacha, en Ujú. memoria a la batalla de Suipacha, es que salimos rumbo a la universidad. Vinimos primero aquí a La Paz y luego a Potosí a estudiar, bueno, con las pretensiones de ser pues un economista. Ujú. Y bueno, es así como transcurre esa infancia en un pueblo pequeño que se resistía a ser ciudad. Esa es mi experiencia, querido. Un dato interesante que aparece en el libro está referido precisamente a tu papá, don Jorge Rico. Yo diría el zapatero y la experiencia de haber construido, elaborado un zapato para el gigante Camacho. ¿Qué tal esa experiencia? Exactamente. Mira, mi padre tenía muchos amigos por el mismo hecho de ser un artesano zapatero. Mm. Y otro de sus amigos era pues aquellos curas que llegaban a la iglesia de Tupiza, a la catedral de Tupiza, y en sus andanzas de cristianizar a los campesinos del lugar, gastaban mucho sus zapatos. Entonces, los curas tenían muy buena relación con mi padre y que les reparaba y les hacía zapatos nuevos especialmente para la fiesta de Todos Santos. Entonces, eh, se dice que mi padre tenía, o sea, los curas, los sacerdotes tenían una deuda con mi padre y un día fue a cobrar y se llevó a mis 5 hermanos, incluido yo, y no le alcanzaba inclusive el precio del bautizo para que los curas pudieran pagar su deuda a don Jorge Rico. Entonces es ahí donde el don Jorge Rico sale de la iglesia y va a buscar a otros niños preguntándoles, ¿ya te han bautizado? No, todavía no. Ven, yo te voy a bautizar. Entonces fuimos como 10 niños, incluidos mis hermanos, a ser bautizados en esa misa. Y te imaginas, fuimos los ahijados y los hijos, fuimos muchos en la fiesta. Esa es una de las anécdotas. Y la otra es que era tan famoso mi padre en la artesanía del zapato que un día el alcalde, el nuevo alcalde de Tupiza, le dice, señor Rico, está viniendo un personaje muy importante y quiere conocerlo a usted. ¿Quién es? El gigante Camacho que viene desde Cochabamba. Entonces, mi padre, que era cochabambino también, se acicala para conocer a un famoso, famoso personaje de ese tiempo. Entonces, el gigante Camacho que estaba rumbo a la Argentina le pide a mi padre que en 3 días, lo más pronto posible, le haga un par de zapatos. Y mi padre, al ver el pie del gigante Camacho, se desafía él mismo. Dice, yo le hago la horma para usted. Número 47, creo que era el tamaño tremendo del zapato. Y lo vimos nosotros los hijos fabricar una horma y fabricar el zapato que fue entregado, pero brillando como para ir a la Argentina, ¿te das cuenta? Entonces, mi padre de alguna manera en ese rubro fue uno de los más populares de la región. Decías que tu padre también tocaba guitarra. De alguna manera, él ha marcado también una influencia en tu habilidad para después convertirte en artista. Bueno, sí y no, porque en ese tiempo, te estoy hablando de 1963-64,
cuando empezaron a aparecer los famosos artistas en todos los rincones del mundo. Y los famosos artistas en ese tiempo eran Elvis Presley y eran los Beatles. Correcto. Empezaron a llegar algunas fotografías de los Beatles hasta este pueblo tan alejado del planeta, y nosotros admirábamos lo que cantaban estos músicos, y escuchábamos en las radios de Argentina, escuchábamos en las radios de Inglaterra, la BBC de Londres, escuchábamos en Tupiza, imagínate. Entonces los escuchábamos a los Beatles y nosotros queríamos imitar. Y un día, después de verlo a mi padre tantos fines de semana de cantar esas cuecas, mañana me voy muy lejos de aquí, cuando me vaya, cuando me ausente, hermosas canciones de la guerra del Chaco, nosotros queríamos decir otra cosa. Queríamos intentar imitar al Elvis Presley o a los Beatles en ese tiempo, y tomamos, maldita la hora, que tomamos la guitarra de mi padre para intentar un rock como el de Elvis Presley o el de los Beatles. Entonces mi padre nos reprimió brutalmente al ver que su guitarra heroica de la guerra del Chaco estaba siendo manipulada por unos adolescentes intrépidos que querían cantar canciones raras, imagínate. Entonces, mi padre fue influencia de alguna manera, como también no fue influencia para las cosas que hoy hacemos nosotros. Uh-huh. ¿Y cuándo es que surge tu vocación de artista, de compositor? Mira, yo vine primero a la ciudad de La Paz a ayudar a mi hermano mayor a vender los libros que él tenía sobre unas iniciativas económicas como sugerencia para ese tiempo. Él era fanático de las cooperativas y fue tan intrépido de intentar una cooperativa de prostitutas que puedan aportarse entre ellas y tener una pequeña industria de clavos. Los detalles te los voy a dar con mucha seguridad en la próxima vez, pero mi hermano tenía unas iniciativas un poco locas y yo le ayudaba a vender sus libros de esas iniciativas. Y bueno, pues es así como conocí la ciudad de La Paz como buen provinciano potosino. Y es ahí que conocí la Peña Naira, Alfredo Domínguez, los Jairas, don Pepe Bayón y una serie de actividades culturales de ese tiempo. Pero finalmente mi hermano, mi hermano que sigue, me consiguió una beca en la Universidad de Potosí. Y esa beca consistía en comedor universitario y una habitación en el internado. Y lo único que yo debía hacer es estudiar. ¿Qué cosas debía estudiar? Los libros que había heredado de mi hermano, que estudiaba economía también. Entonces empecé a comerme la literatura económica del mundo en las grandes teorías de la economía mundial. Y bueno, pues si respondería el fin de semana, agarraba mi guitarra que me había comprado con mis pequeños ahorros, mi propia guitarra que nadie me la podía quitar o cuestionar, agarré mi guitarra y empecé a relacionarme con los picarescos cantores potosinos. Y bueno, pues el fin de semana de estudiante universitario era de farra y de bohemia y de conquista, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, empecé a cantar las canciones más sentidas del folclore potosino, las tonadas más sentidas del folclore tupiceño, las zambas más sentidas del folclore argentino, etcétera, y algunas otras canciones más. Y éramos populares en Potosí, y es así donde yo conocí toda la estructura social de Potosí cantando. Algunas veces amanecíamos en la casucha de un campamento minero, durmiendo en el suelo. Otras veces
respetablemente nos tomábamos unos cinganis de cotagaita en la casa de los administradores de la mina estatal de Pailabiri, allí en Potosí, y otras veces tomábamos whisky en la casa de los propietarios de las minas en Potosí. Entonces es así como yo empecé a conocer la idea de lo que era una conformación social de una sociedad como la potosina, que es excepcional. Y en ese sentido es que un día estábamos festejando al pie del Cerro Rico de Potosí la noche más fría del año del invierno potosino, la fiesta de San Juan. Y un niño viene a advertirnos y nos dice, escuchen la radio nacional de Huanuni, algo está pasando en siglo XX. Entonces escuchamos la masacre de San Juan. Y es ahí donde empezó mi reflexión sobre la vida boliviana. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, joven, estudiante privilegiado, estudiando economía, etcétera, etcétera? Entonces, empecé a cuestionarme yo mismo y compuse mi primera canción, que decía, la patria no está en las promesas que nunca cumplí. O sea, primero me hago una autocrítica para tener derecho a hacer una canción de crítica social. Y aquí me tienes, después de 50 años, haciendo crítica social con las canciones que estoy componiendo. Bueno, en tu vida artística has logrado conocer diferentes personalidades del ámbito de la música, como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, entre otros, doña Matilde Casasola, pero a la vez también conocer al padre Tumiri, a Javier Albó, a Espinal, a Gregorio Iriarte y dirigentes sindicales como Filemón Escobar, Simón Reyes, Víctor López, Edgar Ramírez. ¿Qué impresión te hace ahora ya hablar de personas que no están en esta vida, salvo Javier Albó, que todavía sigue viviendo en Cochabamba? Qué bueno que hayas leído mi libro para producir estas preguntas tan sensibles que me emocionan, y por eso te agradezco, hermano. Haber conocido a Mercedes Sosa ha sido una experiencia realmente maravillosa, y qué bueno haberla conocido junto a mi compañera Cecilia. Con ella estuvimos en Varadero, Cuba, cuando pasábamos el exilio del tiempo de García Mesa. Nos fuimos allá a un festival latinoamericano sin ser invitados inclusive, y nos encontramos con los administradores y dijimos, no puede haber un festival latinoamericano si no está presente Bolivia. Y aquí estoy yo, aquí están mis discos, aquí está mi guitarra y mi nombre es Luis Rico, soy boliviano, etcétera, etcétera. Me admitieron en el festival y estuvimos codo a codo con Mercedes Sosa, y un día de almuerzo tuve la oportunidad de quedarme callado frente a Mercedes Sosa, que hablaba con mi señora, con Cecilia, sobre cómo sobrevivir como mujer en el exilio. Mercedes Sosa en España, en Madrid, y nosotros en México. Entre ellas hablaban y yo echaba lágrimas al saber, al enterarme como hombre macho, cómo dos mujeres, la Mercedes Sosa, por ejemplo, que tenía tanta popularidad y podía tener un buen billete retribuido por su trabajo, etcétera, etcétera, pero era una mujer que salía de su casa allá en Madrid e iba al mercado a conversar con las españolas. Eso yo sentía. Y hablaba de mujeres, y hablaba del machismo, hablaba de los hombres que siempre acaparan la pantalla, etcétera, etcétera. Y Cecilia daba también algunos ejemplos respecto de nuestras vivencias en un país machista como es México. Tan machista como solidario es. Entonces,
Fue una cosa realmente maravillosa. Volvimos de ese exilio causado por mi relación con diferentes dirigentes sindicales. Don Juan Lechín, por ejemplo, recuerdo un día, lo estoy viendo, cierro los ojos y lo veo. Estaba en el Café La Paz, él sentado en una mesa, habíamos hecho una cita y yo llegué 2 o 3 minutos tarde. Entonces abro la puerta y don Juan abre las manos y me dice: hijo, te estaba esperando, ven, siéntate, ¿qué vas a tomar? ¿Un café? Me dijo hijo, y yo me sentía su hijo, porque con él tomamos la intendencia militar en Miraflores el año 1971, allá en la avenida Saavedra, en resistencia al golpe de Banzer. Y Banzer nos tomó presos, nos persiguió, etcétera, etcétera. Filemón Escobar, un hombre con el que siempre chocábamos, porque él siempre me decía: oye, Rico, vos eres un cojudo que no sabe nada de trotskismo. Un día te voy a enseñar. Yo le decía: hermano, no necesito entender el trotskismo para entender mi país. Entonces, ese choque era la filosofía del mismo Filemón Escobar, la complementariedad de los opuestos. Yo no éramos opuestos, pero siempre discutíamos en esas cosas tan pueblerinas. Él de paisano, de Potosí, no sé, no me acuerdo de dónde era el Filemón, pero no importaba, éramos bolivianos que pensábamos en todo el país. Y bueno, es así como el Edgar Ramírez, por ejemplo, que tú lo has nombrado, es un hombre que cuando... A mí no, yo llegué a Potosí directamente a disfrutar de la beca que me había conseguido mi hermano y empezar a leer los libros para responder a la universidad. Y un día, por curiosidad, nos fuimos a Pailabiri para ver cómo era ese cerro del que hablaban tantas generaciones. Entonces aparece el huracán Ramírez y me dice: Chango, ¿quién eres tú? Te he visto creo que alguna vez en la universidad. Sí, mi nombre es Luis Rico y estoy estudiando economía. Oye, estoy entrando aquí a la mina, ¿quieres entrar conmigo? Bueno, le digo, pero claro, tengo interés de conocer el interior mina. Entonces me dieron la chamarra casi de goma, las botas, el guardatojo, etcétera, etcétera, y entramos. Fue una experiencia realmente maravillosa con el huracán Ramírez, gran dirigente. Oye, me estás produciendo nudos en la garganta recordando a tantos amigos y muy pronto ya estamos combinados para hacer una caminata hasta Chachicala para recordarlo a Lucho Espinal. Y lo vamos a tener presente también al mismo Javier Albó, que hermanos que ya no están, pero me hacen sentir vivo, querido compadre. Bueno, a propósito de las minas, también en tu libro refieres haber estado en siglo XX en Catavi, en Uncilla, en el norte de Potosí, pero luego también el sur de Potosí, Chorolque, Ánima, Siete Suyos, Tacna, a los cuales te refieres en el libro. Yo debo confesarte que he nacido en Siete Suyos, un centro minero. Procedo de allá. ¿Qué impresión tienes tú de los centros mineros? Mira, en cada mina tenemos anécdotas muy, muy interesantes. Y una de las anécdotas más sinceras, diría yo, del ámbito musical fue cuando fuimos a Chorolque. Llegamos a las 3 de la mañana a Atocha y teníamos que ir a alojarnos en Telamayo, en un invierno infernal, diría yo. Un invierno infernal, porque para pasar de Atocha a Telamayo teníamos que pasar por el puente que atravesaba el río. Y en medio puente, mi charanguista me dice en quechua:
Maiman Sánchez Tatay me dice, ¿dónde diablos me has traído, Tatay? Me dice. Ya no podía sostener su charango porque el frío estaba congelando sus manos. Finalmente llegamos y al día siguiente nos fuimos a Chorolque. Llegamos a Chorolque y unos niños ven que nosotros desembarcábamos los equipos de sonido para el teatro, el único teatro que teníamos allí en Chorolque. Y resulta de que uno de los niños dice, nosotros tenemos nuestra escuela allá arriba. Don Luis, ¿quiere conocer usted? Sí, quiero conocer. Los amigos estaban descargando el equipo, nosotros podíamos ir a conocer ya el lugar ya. Entonces fuimos hasta la escuela y, a ver, pase por aquí, dice. Y nada interesante parecía, un paso de unos 3, 4 pasos. Y luego empezamos a seguir subiendo y apenas llegamos a la escuelita. En la escuelita, las profesoritas nos explican, nos cuentan el sacrificio que hacen los maestros de llegar allá y en una escuela tan rural, enseñar a unos niños tan ávidos de aprender, pero que son tan pobres, pero tan pobres en un lugar tan difícil que los días de otoño y de mucho viento, no solamente tienen que cargar en sus bolsas, en sus mochilas, para hablar en moderno, en sus bolsas, no solamente tienen que cargar sus cuadernos, lápices, colores, etcétera, etcétera, sino cargar piedras para que el viento no se los lleve a los niños y que puedan llegar a la escuela a aprender. Entonces, las profesoras nos dijeron, esta noche es el concierto, vamos a estar y les vamos a llevar un tecito, dice la maestra. Entonces aparece la directora y dice, ¿quieren tecito puro o quieren tecito con un cinganito? Pues que la directora nos provoque de esa manera, teníamos el público ganado, claro que sí. Entonces le digo, claro, mamita, 2 termitos les vamos a llevar, calentitos. Nosotros estábamos agasajadísimos de que nos quieran tanto, y sobre todo las profesoritas, que son tan apreciadas en los pueblos pequeños, tan ricos como Chorolque. Y allí estaba el Cerro Chorolque como el Cerro Rico de Potosí, alumbrando el futuro de los mineros. Entonces, 8 de la noche en punto, el público estaba ahí. Todos los mineros estaban. Por descuento, por planilla y todas esas cosas. Pum, pum, pum. Y de pronto notamos que en cada esquina de la butaca había unas señoras vendedoras de calentaditos también. Entonces empieza el concierto, y empezamos a tocar los 4 músicos en el escenario, 8 de la noche. Llega a las 11:30, 12 de la noche, y ya pensábamos cerrar. Y el público, otro. Y nosotros seguíamos y repetíamos algunas canciones que habían gustado antes, etcétera, etcétera. Cuando casi las 2 de la mañana, el público ya no aplaudía. Ya no aplaudía porque estaba durmiendo. Entonces yo pregunto y les digo, oiga, ya les he dicho que no vamos a repetir, pero ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van a sus casas? Como todos espectadores normales, para que nosotros también nos vayamos a dormir. Don Luis me dice, si alguien sale de este salón, se puede morir por el frío que hace afuera. Entonces, todos nos quedamos a dormir en el teatro después de cantar 4 horas de concierto, maestro. Uh-huh. Esa fue la anécdota más sincera en el ámbito cultural, musical
de nuestra vida artística. Y creo yo de que somos parte de esta historia. Por eso he escrito este libro. Luis, ¿y qué se siente estar a los 5.400 metros sobre el nivel del mar? Que es precisamente es el dato que hay de Chorolque. Mira, yo sigo siendo hasta hoy un antirregionalismo. Soy un artista que me he dedicado a intentar imitar la filosofía de doña Gladys Moreno. Gladys Moreno ha sido una gran cantora de las más hermosas cuecas y de los más bellos taquiraris de nuestro país. Y con sus canciones ha intentado unir a los bolivianos. Entonces, Chorolque, cuando me ocurrió esta anécdota que acabo de escribirte, para mí fue un símbolo del optimismo que los mineros tienen viviendo debajo de la tierra. Si yo le hablara, bueno, a cualquier ciudadano, el optimismo debajo de la tierra es el optimismo de los muertos. Pero lo cierto es que los mineros, sobre todo los mineros bolivianos, han decidido buscar su futuro abajo de la tierra. Y es ahí donde han encontrado los lugares más inhóspitos, los lugares más bellos, los lugares más hermosos, los lugares más agresivos, como Pailabiri, por ejemplo, en Potosí, o Chorolque, o la mina Matilde, o Colquiri. Oh, o sea, me estás haciendo recuerdo tantos campamentos mineros que hemos vivido. Entonces, estar en esos lugares indudablemente es recapitular mentalmente la historia de nuestro país. ¿Por qué queremos los tupiceños, los sietesuyeños? ¿Por qué queremos el departamento de Potosí fraccionado como el departamento Chorolque que estábamos pretendiendo? Desde el Cerro Chorolque hemos subido hasta cierta parte, también hemos visto el país, hemos visto la cordillera tan rica en recursos naturales, hemos visto las ciudades tan ricas, tan difíciles de ser ricas como Oruro, como La Paz, como Cochabamba, como Santa Cruz, como el Beni, etc. Hemos visto el país y somos realmente bolivianos a tal punto que algún día, después de cantar en Santa Cruz, alguien me dice: oiga, Rico, ¿y usted de qué parte de Santa Cruz es? Y yo les digo: yo soy cruceño de Tupiza. ¿Acaso Tupiza está en Santa Cruz? No, pues, lo que pasa es que yo sigo la filosofía de ustedes. El cruceño nace donde quiere, y yo nací en Tupiza, y amo Santa Cruz, y por eso soy porteño, de Puerto Suárez. También soy del Mamoré, también soy del Piraí, también soy de Santa Cruz, soy de Montero, de todas partes donde visito, dejo mi alma y me llevo el alma del lugar para llevármelo a casa donde acumulo recuerdos y las cosas que he sentido, y por eso he escrito otra vez el libro. Bueno, ahora hablemos del exilio. Eres el artista que más cantidad de veces ha tenido que salir al exilio por la dictadura militar que ha vivido por más de 2 décadas el país. ¿Qué recuerdos tienes de este hecho que, por supuesto, debe ser también doloroso? Mira, 1976 estuvimos en un momento muy difícil
pero estábamos felizmente administrando la reapertura de la Peña Naira en La Paz, Bolivia. Allí donde habían a todos los Jairas, el Alfredo Domínguez, estaba la Violeta Parra, estaba don Pepe Bayón y toda esa gente que hizo cultura en ese tiempo. Estábamos administrando la reapertura de la Peña Naira y de pronto, en un viernes, me hacen un pequeño reclamo. Ahí yo era el administrador y había un animador ahí. Primero se lo dijeron al animador y después me convocaron a mí para decírmelo a mí. Oye, ¿por qué admites que gente indeseable para la cultura boliviana y para la vida ciudadana boliviana esté aquí presente en este recinto de cultura tan respetable? Entonces me enteré de quién estaba y yo me fui al sitio del animador y dije al público, la peña estaba llenita de extranjeros y de nacionales, etc. Entonces dije, señoras y señores, la Peña Naira no puede continuar con el espectáculo de esta noche mientras tengamos personas no deseables entre el público que está presente ahora. Se hizo un silencio, yo seguí en el lugar, alumbrado por todas las luces de los artistas, y de pronto de las penumbras aparecen dos personas que se sintieron aludidas. Era Álvaro de Castro. ¿Conoces a Álvaro de Castro? No, no, no. No. Pero sí es a muy Klaus, poco conocido. Klaus Barbie. Mucho poco conocido. Álvaro de Castro acompañaba a Klaus Barbie. Correcto. Klaus Barbie, Klaus Altmann, era el nazi que en la Segunda Guerra Mundial mató a mucha gente en Lyon, en Francia, y se vino a refugiar aquí en Bolivia y era asesor de Banzer y hasta asesor de Barrientos en un tiempo pasado. Entonces lo echamos a Klaus Barbie, al asesino de Lyon. Y esa noche, cuando habían muchos turistas franceses, fue la noche más congratulada y ahí cantábamos ¡Viva mi patria Bolivia, una gran nación! Entonces, a las 2 semanas sufrimos un atentado dinamitero en la Peña Naira y tuve que escapar al exilio a Francia. Y como estaba yo muy popular, entonces encontré rápidamente un trabajo en Grenoble, Francia, en el sur de Francia. Ese fue el primer exilio en el tiempo de Banzer. El segundo exilio fue a México. Fueron detalles mucho más graves del preexilio y nos tuvimos que asilar en la embajada y escaparnos a México. Y México, yo estoy muy agradecido a México de habernos recibido y habernos dado trabajo y haber conocido a Alfredo Zitarrosa, Silvio Rodríguez, Ali Primera y tantos artistas latinoamericanos a quienes yo les he planteado que nos organicemos entre nosotros para subsistir las esperanzas, las penas, las alegrías del pueblo latinoamericano y que podamos seguir cantando a pesar de los años. Pero los artistas somos muy anarquistas y muy egocéntricos. Cada uno vive en su propia burbuja y no tenemos ninguna intención de organizarnos para poder subsistir durante años. Muchos han dejado de cantar, muchos han dejado de vivir, se han ido o se han callado, y por eso es que todavía no alcanzamos nuestras ilusiones. Por ejemplo, hemos vivido los momentos más bellos de Nicaragua, cuando el triunfo de la revolución sandinista. Hoy nos duele Nicaragua porque llegan a la vergüenza de hacer elecciones con opositores en la cárcel. Hemos estado en Venezuela mucho antes que aparezca Chávez. Hoy nos duele Venezuela. Tantos cantores populares que teníamos esperanza y haberle cantado a Simón Bolívar en el Teatro Teresa Carreño, una maravilla
que hicimos en ese tiempo, pero no nos organizamos para poder subsistir al tiempo que ahora nos avergüenza. ¿Y qué significó estar en el exilio, Luis? Sentirme latinoamericano. Mira, he estado varias veces en Canadá. He estado en... si te contara una historia que lamentablemente no está en el libro. Un día en Montreal, Canadá, un boliviano dice: Luis Rico, te quiero invitar a mi casa. Y cuando los otros bolivianos se enteraron, dijeron, qué grave. Por lo menos unas 10 horas de viaje para llegar allá, para llegar a su casita de este boliviano. Y cuando abrimos la puerta para ingresar a la casa, después de 10 horas de viaje, sentimos un olor de cocina boliviana. Increíble. Tan lejos y tan arriba, cerca del Polo Norte, si tú quieres, sentir un olor boliviano es para conmoverse. Entonces, él rápidamente pone la mesa para que podamos comer, etcétera, etcétera, y no había otra persona más. Mientras viajábamos, ¿quién cocinó? Me pregunté. Oye, ¿y quién cocinó? Mi madre. Ahorita va a aparecer. Y no aparecía la madre. No aparecía. No aparecía y no aparecía. Cuando ya estábamos levantando la cuchara para comer, porque el hambre apremiaba, le digo: hermano, no voy a comer si no aparece tu madre. Entonces me dice: es que está en su cuarto al final del corredor y tiene vergüenza. Entonces me levanté de la mesa y me fui donde ella, abrí la puerta y ahí estaba la mamá, sentada en su cama, una mujer de pollera. Me acerco, me arrodillo y le digo: mamita, gracias. Gracias por cocinar tan rico. ¿Vamos a comer? Entonces le agarro del brazo. No, perdón. Mamita, Imainaya. Yo vi su vestimenta, era vestimenta quechua. Imainaya, mamita, le digo. Me la gané. A partir de ese momento, la mujer no paraba de hablar en quechua. Yo, lo poco que entiendo, me conmoví y a veces lo miraba a mi anfitrión, al hijo, que a veces se molestaba de lo que tanto hablaba la mamá. Entonces yo me dirigía a la mamá y le contestaba en lo poco que sé de quechua y seguíamos hablando y le hicimos sobrar al hijo. El resto te lo cuento en otra ocasión, porque la mujer quechua de pollera estaba allá tan lejos de Bolivia. Esas son las pequeñas anécdotas, hermano, que me conmueven todavía y que ojalá sirvan para encontrar la nacionalidad boliviana, que algunas veces por coraje, otras veces por miedo, otras veces por exilio, otras veces por horizontes nuevos, se extiende. Por eso digo, Cochabamba limita al norte con Canadá. Los cochabambinos son más emigrantes y he encontrado bolivianos en todas partes. Tupiceños he encontrado en Australia. Increíble. Entonces, esas anécdotas te hacen saber que Luis Rico está vivo. Y tenemos una obligación de ser optimistas, creyendo en nosotros mismos para intentar una convivencia pacífica entre todos los bolivianos. Luis, hablemos de tus canciones de crítica social. Los mineros volveremos, Tipnis, Palomitay, Armas de casa, Palliri, Tío de la mina, Canción de un continente, en fin, canciones
que tú has ido recuperando, pero fruto de la vivencia y de estar en el lugar conviviendo con la gente. ¿Cómo fue posible componer tantas canciones de crítica social? Mira, todavía tenemos la cuerda, todavía tenemos la vivencia de un cotidiano vivir en nuestro país. No nos hemos separado de las vivencias cotidianas porque somos muy fanáticos, diríamos, de no solamente escuchar todos los noticiosos de los periodistas amigos, sino más bien hacer un análisis. ¿Qué participación tenemos nosotros en la cotidianidad boliviana? Es una situación que nos lleva a ser sensibles a las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, como te conté, en esa fogata de San Juan, en los pies del Cerro Rico de Potosí, en Pailabiri, un niño viene a decirnos: escuchen la Radio Nacional de Huanui, algo está pasando en siglo XX. Entonces era la masacre de San Juan, 1967. Entonces ahí compusimos la primera canción. Mi patria no está en las promesas que nunca cumplí, conciencia de hombres que nunca juraron verdad. Mi patria está en manos callosas de hombres mineros que muestran senderos y son los primeros que mueren por otros llevando una cruz. Entonces, desde ese tiempo, pasando por la canción Coraje, por ejemplo. La canción Coraje es una canción que nace el año 1990, cuando los indígenas del Beni sacrificadamente atravesaban el Beni, La Paz, el norte paseño, para entrar a los Yungas y llegar hasta la Rinconada, antes de subir a 4.400 metros de la cumbre y bajar a 3.600 de La Paz. Es ahí donde fui a encontrar a los indígenas del Beni, identificándome en lo poco que yo conocía. Saber que Bolivia también es selvática. Saber que Bolivia también es amazónica. Entonces, fui a cantarles mis canciones y es ahí donde hice amistad con Marcial Fabricano, por ejemplo, Ernesto Noé, Pedro Ticuazú y tantos otros indígenas que han llegado a ser mis hermanos, pero entrañables hermanos, porque yo les compuse una canción que se llama Coraje. Y con esa canción siguen luchando hasta hoy por las reivindicaciones de los indígenas que han cuidado tanto tiempo la Amazonía, la Bolivia amazónica. Después, Canción por un continente, que acabas de nombrar, es una hermandad con un hombre, un uruguayo que amó Bolivia, que vivió mucho tiempo en el Ecuador, que vivió en el Perú, que vino a Bolivia a cantar en todas las alturas y compuso Hermana Alta, compuso Los Caballitos del Río, compuso Coplas de Tierra y compuso para América Latina esa canción Yo soy del sur, del continente americano. Canción por un continente, que es una muestra de las esperanzas que todavía tenemos de la unidad latinoamericana. Y finalmente, la canción que has nombrado, Los Mineros Volveremos. En esas movilizaciones que tuvimos en los años 80, 84, 85, 89, cuando venían los mineros y don Juan Lechín allá en la Plaza San Francisco los saludaba a todos los mineros y aplaudíamos, y ahí estaba Luis Espinal y Javier Albó y todos los activistas de ese tiempo. Cantamos: las mujeres de las minas, que eran solo amas de casa, por las conquistas sociales se han vuelto armas de caza. Entonces aplaudieron
los 20,000 mineros movilizados que estaban escuchando el estreno de esta canción. Cuando terminó la concentración, aparece una mujer a quien yo no la conocía. Entonces me dice, oye, Luis Rico, ¿qué te crees tú que nos cantas diciendo las mujeres de las minas eran amas de casa, ahora son armas de casa? ¿Quién crees que nos va a disparar, pues? Era Domitila Chungara, mi maestra, mi madre, mi hermana. Entonces es ahí donde me salió el concepto mismo de las minas de Bolivia, donde me he criado. Y le dije a la Domitila Chungara, hermana, el machismo minero, producto de los machos que son los mineros para entrar bajo la tierra y buscar el futuro, el machismo minero quiere que ustedes estén en la cocina cocinando y en la cama haciendo hijos. Y les prohíben a ustedes venir, como hoy día se han disparado las amas de casa bajo tu dirección, para venir a movilizarse aquí en La Paz y luchar por las reivindicaciones de los trabajadores. Eso tienes que entender, querida hermana. Entonces, la Domitila me abrazó. Me abrazó con un cariño de madre, con un cariño de hermana. Y en la noche estuvimos aquí en mi casa, comiendo una cosa sencilla, para que mi mujer, Cecilia, mis hijas, la conozcan a una mujer gigante, como fue Domitila Chungara. Entonces es ahí donde también compusimos con César Junaro, de Savia Nueva, Los mineros volveremos. Cantamos y grabamos la canción junto a otras canciones latinoamericanas. ¿Para qué? Para ser la voz de nuestro pueblo. Que nuestro pueblo que todavía sigue debatiéndose culturalmente entre el tinku y el tinku del exilio, entre los mineros de Bolivia. Somos los más desgraciados de los ciudadanos bolivianos, porque vivimos así con salarios bajos, etc. En cambio, nuestra canción decía, los mineros volveremos, porque es nuestro derecho de ser tan ricos como el sacrificio que hacemos trabajando. Entonces, las cosas han cambiado y hay muchos mineros ricos. Pero seguimos haciendo ricos a otros que se escapan con no sé cuántos kilos de oro. Es la última noticia, que un extranjero se fue con kilos de oro escapándose con la complicidad de las autoridades. Es una barbaridad lo que nos está pasando y nos hace preguntar, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo los bolivianos? ¿Ha sido suficiente cantar como hemos cantado con todo el sentimiento? Hay que hacer algo. Hay que salir a la calle a cantar. Claro que sí. Querido, me estás agarrando durísimo con las preguntas. Ándale, sigue preguntando. Luis, podríamos seguir hablando, por ejemplo, de Liber Forti, de Humberto Dreitón, de Willy Alfaro, de Nilo Soruco, de Analí Huaycho, pero me gustaría que también nos podamos referir a Evo Morales, a quien tuviste la oportunidad de conocerlo en Frankfurt, según refiere el libro. ¿Cómo fue aquel encuentro y cuál la actitud de Evo Morales cuando fue presidente respecto a la demanda que tú habías planteado en relación al exilio que habías tenido durante varias gestiones? Bueno, mi relación con los gobiernos siempre han sido muy interesantes, diría yo, que me podrían llevar a resumir
alguna vez. Tuve la oportunidad en el periódico El Diario, aquí muy cerca, en el centro de La Paz, conocerlo y hacer que el presidente René Barrientos Ortuño pase casi golpeando mi nariz saliendo del periódico El Diario. Lo he visto personalmente y he sentido muchas cosas, sobre todo rencor por la masacre de la noche de San Juan. Él tenía una razón, por supuesto. Yo podía cometer una barbaridad en ese momento, pero él tenía una razón. Tenía sus razones para comportarse de esa manera, mandar a matar mineros porque más peligroso para él era la presencia del Che en Bolivia. Yo estuve muy cerca de don Hernán Siles Suazo, junto con un amigo, todavía digo amigo, que era Jaime Pazamora, un hombre de la generación nuestra. En ese sentido, es que cuando llegó el general Banzer al gobierno, con Pepe Murillo, el cantor popular potosino también, enraizado en La Paz, hicimos una gestión muy interesante de intentar que Banzer firmara un documento, un decreto en favor de los artistas. Pero no fue posible. Y es ahí donde yo le canté al general Banzer una canción que se llama Mi Hijo, para que en público lagrimiara el general Banzer por su hijo perdido, por su culpa. Dejó su arma cargada en su casa, el jovenzuelo manipuló el arma y nos hicieron creer a los bolivianos que el jovenzuelo Banzer, manipulando un helicóptero, cayó en el lago Titicaca. Esas cosas que se manejan en la política y nos hacen creer otra historia. Y es así que tuve un problemilla que todavía no lo he relatado a nadie. He tenido un problemilla con Luis Arce Gómez y con Luis García Mesa. Producto de esa relación tan durísima que tuve yo con estos dos militares, es que tuve que preferir el exilio. Después vino, pues, indudablemente una serie de momentos bien difíciles con los gobernantes en cada tiempo, ¿no? Incluido Carlos Mesa, que me pidió su gobierno en un momento muy difícil de defensa de artistas despedidos del Ministerio de Cultura. Yo le reclamé a Carlos Mesa de que solucionara este problema, pero para él era un problema menor, el despido de 10 funcionarios del ministerio. Entonces, he tenido muchas tirantías con alguna gente. Y como debes confesar también tú, querido, es que el tiempo de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada y la llegada del Evo Morales ha sido una etapa muy interesante psicológicamente para los bolivianos, que después de tener un gobierno de una combinación un poco rara, un hombre que no sabía hablar bien el español, que hablaba como gringo, el Sánchez de Lozada, y que tenía un vicepresidente como Carlos Mesa, que tenía un lenguaje muy florido, casi perfectamente español, y que nos podía decir cualquier cosa para hacernos creer que nos están haciendo el favor de gobernarnos. En ese sentido, es que no podemos negar la mayor parte de los bolivianos que habíamos estado a favor de un cambio. Y ese cambio era Evo Morales,
que el olfato que tenemos nosotros los artistas es tan agudo que puedes preparar el futuro, sentir cómo va a ser el futuro. Yo sentí un mal olor y a pesar de eso es que intentamos, cuando la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, le sugerimos que liderice Ana María Romero de Campero una acción de sucesión presidencial, o sea, de Sánchez de Lozada a Carlos Mesa. Y lo hicimos en plena movilización aquí en la Plaza de San Pedro con Ana María Campero, y sugerimos y se dio esa situación. Pero en las próximas elecciones indudablemente ganó el Evo Morales. Evo Morales sabía de mi trabajo y yo sabía de él a partir de 1990, porque lo conocí a Evo Morales en el aeropuerto de Frankfurt. Personalmente lo conocí. Él me dijo de que fue a hacer unos cursillos de sindicalismo y yo le dije de que fui a cantar. Entonces, no teníamos nada que hacer juntos entre el sindicalismo del trópico de Cochabamba y la música como para extranjeros, si tú quieres. Entonces, es ahí donde nos hicimos amigos y nos hicimos seguimiento. Pero eso fue hasta 1990, cuando ya más bien, en el 2011, cuando la octava marcha del TIPNIS, es que yo salí cantando Coraje para pedirle a Evo Morales que les permita pasar Chaparina, que les haga llegar hasta aquí a la ciudad de La Paz y dialogue entre indígenas amazónicos e indígenas andinos, como era Evo Morales, como suponíamos que era Evo Morales. Pero no hablaron. En cambio, yo me fui a la Plaza Murillo y los esperé a los indígenas que llegaran a la Plaza Murillo, y yo cantando, hablaba y cantaba a los que aplaudían la llegada de la marcha del TIPNIS. Y es ahí donde nos hicimos seguimiento, si tú quieres. Pero creo que me he desordenado un poquito. Ahora te hablo del año 2002. Filemón Escobar, senador del MAS, viene a mi casa y a dejarme un encargo. Te traigo la invitación de Evo Morales para que vengas a cantar en Chimoré. Quiere que se lo vayas a cantar. Ah, bueno, vamos. Hicimos un arreglo de que paguen a mis músicos, etcétera, bien bonito, acompañado por 4 músicos. Me fui hasta Chimoré, y cuando anunciamos que ya habíamos llegado al escenario donde el Evo estaba ahí haciendo su show, entonces el Evo se hace animador y dice: yo lo voy a presentar a mi amigo, Luis Rico Po. Me agarra de la mano, me abraza en el público frente a 20,000 cocaleros y me dice: me lo vas a cantar el Pisacoca, ¿no? Sí, con eso vamos a empezar. Con esa canción nos has hecho cagar, cabrón. Textual. Entonces, no es que yo tenía esperanzas en un cambio de Gonzalo Sánchez de Lozada a Evo Morales, el tiempo que nos toca vivir, sino más bien el pensamiento, la ideología, la sinceridad con que nos gobiernan. Y aquí estamos, gobernados todavía por Evo Morales, que es el capo del MAS. Y nos hacen creer muchas cosas.
Yo soy un hombre que intenta conmover a la gente que me escucha con mis canciones. Y por supuesto sigo manteniendo lo que mantuve en mi última conversación con Benjo Cruz. Benjo Cruz me habló de la guerrilla de Teoponte cuando estuvimos en Potosí y estuvimos en Sucre. Y yo le dije, hermano, yo soy un cobarde, no soy capaz de matar el pollo que me voy a comer al mediodía. Yo estoy en contra de las armas. Yo soy un pacifista, hermano. Pero si tú has escogido ir a la guerrilla imitándolo al Che, anda. Y que Dios te ayude, hermano. Yo no soy de ellos. No soy capaz de matar a un soldado. Entonces nos despedimos como buenos amigos. Y hasta ahora sigo manteniendo. Soy un hombre que con mis canciones puedo conmover. Y yo te he preparado una canción para cuando tú me digas que ya la conversación fue terminando, una canción nueva para ofrecerte. Ya prácticamente estaríamos concluyendo la entrevista, estimado Luis. Hemos pasado la hora de haber conversado. Adelante con lo que has preparado. Querida, a manera de hacer una confesión también. Voy a afinar la guitarra mientras te voy contando. Adelante. Todas las historias que te he contado son historias vividas y que muchas veces te duele porque he tenido algunas decepciones, por supuesto. Yo salí al exilio en México y en México he aprendido a hacer cultura administrativamente, a administrar cultura. He vuelto, le ofrecí a Jaime Paz Zamora administrar cultura con una intención futura. Pero Jaime Paz Zamora me negó el proyecto si no era militante del MIR. Tuve una decepción con otro ministro de Cultura y de Educación que me rechazaron muchos proyectos que eran a futuro. Y siempre todos me han condicionado una militancia política, partidaria. Y es así como no he podido hacer demasiado y he tenido muchos enemigos más bien de izquierda más que aquellos que pudieran hacer algo. Muchas decepciones he tenido de tal modo de que he pensado en irme. He pensado en irme en Alemania, donde tengo muchos amigos. En Suecia, donde el sistema es un sistema ideal para un boliviano que pueda irse por allá. Canadá es un país hermoso. Australia es un país bello socialmente. Argentina me gusta mucho. México mucho más, etcétera, etcétera. Pero sigo con el pasaje de regreso. Y por eso he compuesto esta canción que te la dedico, que se llama No dejes que me vaya de Bolivia. Por favor, no dejes que me vaya de Bolivia. No dejes que me vaya de Bolivia, afirma en su raíz mi corazón. El valle, el altiplano, Amazonía, es toda realidad y mi ilusión. La plaza de Septiembre, la manzana,
el tipi, el toboroche, el motacú, Misiones, Puerto Suárez, la Huanchaca, el río Piraí y Santa Cruz, la Mina, la Huilancha, las Payiris, los Chichas con su orgullo y frenesí, el norte potosino, el arco iris, Chutillos, el Salar, mi Potosí, se viste con su poncho el Jimani, mañana bailará en gran poder, de Yungas los morenos en las calles, La Paz disfruta un nuevo amanecer. No dejes que me vaya de Bolivia, afirme en su raíz mi corazón, el valle, el altiplano, Amazonía, es toda realidad y mi ilusión. La Rueda, Cajayer, el Moto Méndez, los jóvenes nos muestran su raíz, la vida cotidiana siempre alegre, Tarija, joya del Guadalquivir, Volpebra siembra su nueva esperanza, nos mira invitándome a reír, La Goma, la Castaña dan confianza, que Pando tiene un nuevo porvenir. Los diablos se despiertan con las bandas, la Virgen y el Moreno en carnaval, Oruro orgulloso con las danzas, sostiene cualidad patrimonial. No dejes que me vaya de Bolivia, afirme en su raíz mi corazón, el valle, el altiplano, Amazonía, es toda realidad y mi ilusión. Al piano don Fidel Cueca Garbosa, Chuquisaca en el bullicio colegial, don Mauro, don Román, Virgen hermosa, la historia queda en Sucre capital. Y el río Mamoré baña la selva, maticos y caimanes que yo vi, en mojos hasta el sol su voz eleva, Trinidad y todo el Beni está en mí, el fruto que nos da tierra sembrada, nos muestra un confiado porvenir, la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, prolonga la fortuna de vivir. No dejes que me vaya de Bolivia, afirme en su raíz mi corazón, el valle, el altiplano, Amazonía, es toda realidad y mi ilusión. Una excelente estampa de la cultura, la tradición de Bolivia, de nuestro país. Luis, gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber compartido esta tu semblanza de vida. Podríamos hablar mucho más, pero bueno, hay límites de tiempo en el programa. Tu despedida del público que ve Memorias que Perduran. Querido hermano, un abrazo para ti. Lo tienes el libro ahí ya, ¿no es cierto? Lo tienes el libro. Entonces, ahí está. Ese es un testimonio de mis vivencias. Es la historia contada y cantada de Bolivia. Entonces, querido hermano, yo te agradezco esta invitación a tu programa y qué bueno que hayas leído mi libro. Invítales a todos los amigos a estas historias vividas y simplemente decirles, queremos a todos los bolivianos, queremos a Bolivia y me quedo necesariamente aquí. Un abrazo para ti, saludos a todos. Gracias, gracias Luis Rico por haber compartido esta semblanza de vida. Habíamos dicho que Luis Rico nació en Tupiza.
pero de Tupiza después fue a La Paz, luego a Potosí, a una actividad universitaria, una vida, diría yo, de mucha producción musical, pero también de haber compartido distintos espacios de la geografía boliviana y de ahí componer canciones, interpretarlas, pero además comprometerse con la democracia, con la defensa de los derechos humanos. A pesar de haber estado en el exilio, él ha retornado todas las veces que ha podido. Y esta composición que nos ha dejado escuchar, No dejes que me vaya de Bolivia, es precisamente ese cariño que siente por el país. Podía haberse quedado en el exilio, pero él decidió volver al país, vivir en Bolivia, recorrer diferentes puntos de la geografía boliviana, aportando con estas canciones de crítica social que contribuyen a recuperar la dignidad de los bolivianos. Luis, ha sido grato conversar contigo. Gracias y un abrazo. Gracias. Un abrazo.